agradecida al Señor por dar este privilegio a compartir la palabra de Dios. Y van a tener que disculparme porque yo creo algo que puso el Señor en mi corazón esta noche. Yo digo, yo soy una de las que todavía me gusta escribir en papel. Y luego me puse a meditar ahorita cuando estuvimos orando y decía, Señor, ¿recuerdas cuando yo te escribía cartas a ti cuando era niña? Y eso es lo que yo sentía cuando yo hacía notas. Yo sentía como esos tiempos cuando le escribía carta de niña, decía Dios, y le ponía lo que yo sentía y todo lo que me pasaba, y tal vez no entendía como una niña lo que estaba haciendo, pero desde ese momento el Señor me ha confirmado que yo fui llamado, y yo doy gracias al Señor y gloria a Él. Bueno, pues quiero que ustedes oren conmigo en esta noche antes de entrar en la palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Rey, Señor Padre eterno. Gracias. Por esta noche, Señor Padre, que sean estas palabras, tus palabras, Señor. Que sean tus palabras derramando en nuestros corazones, Señor Padre. Que sea algo, Señor Padre, que podemos, Señor, practicarlo, Señor Padre, en nuestra vida, Señor. Practicarlo en nuestra familia, Señor Padre. Y practicarlos enseñándoles a otros, Señor Padre eterno. Tú nos has llamado, Señor Padre. Nos has llamado, Señor, a los que estamos aquí, Señor Padre. Y ahora, Señor, mi oración, Señor, que nuestros oídos, Señor Padre, sean atentos, Señor, a lo que quiere decir el Espíritu. Aleluya. Gracias, mi amado Rey, Señor, por los que estamos aquí y por los que pronto verán, Señor, vendrán aquí a esta casa, Señor, para adorarte y estar en unión, Señor, en unidad, Señor, con el pueblo del Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, amados, traigo un tema en esta noche y la tema, por un tiempo el Señor ha estado sazonando, amén. Cuando damas aquí cocineras, sazonando, es cierto que cuando el Señor lleva una palabra, Él va sazonándolo en nosotros, amén, agregando esa papa, los tomates, y el Señor de mucho tiempo atrás puso este como rema en mi corazón, y la tema de esta noche que les quisiera compartir son los sacrificios que agradan a Dios. Amén. Aleluya. Quiero que ustedes me sigan, y si no tienen Biblia ahí, lo puso en la pantalla. Aleluya. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 15, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Mire, amados, el libro de Salmos 51 es la oración. Es lo que compuso el rey David después de cuando cometió adulterio con Betsabé y mandó a su esposo Urías a morir en la batalla para tratar de cubrir su pecado. Y en el Salmo 51 nosotros vemos a un rey David que se sentía mal. Mire, amados, dice en el versículo 1, le pide al Señor: Señor, abre mis labios. Yo me imaginaba que el rey David se sentía tan mal que ni podía hablar, ni podía orar. Usted nunca se sentía así en su vida, sentir tan mal que ni puedes orar, le cuesta hablar. Pero decía: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El rey David se sentía apenado, se sentía arrepentido,
sentía avergonzado y sentía humillado y contrito. Yo en el principio no sabía qué fue esa palabra, pero yo siempre escuchaba a los hermanos cuando yo comencé en estos caminos con el Señor Jesús. Escuchaba que los hermanos hablaban de tener un corazón contrito para el Señor. Yo dije, Señor, ¿qué es esa palabra? Contrito es como decir, sentí todas esas cosas, vergüenza, arrepentido, a sentir mal. Amén. Así es, hermano. Me gusta como dice en Salmo 51, 17, pero en la versión Dios habla hoy. Dice, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho en pedazos. Aleluya. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes, pero yo soy la primera a levantar mi mano, pero yo he sentido así. Muchas veces. Has sentido apenada, sentido avergonzada. Uno cuando se siente así, se siente tan mal. Pero fíjate, amados, que ese es el sacrificio que el Señor le pide. Un espíritu quebrantado. Y ese sacrificio de un espíritu quebrantado es lo que nos ayuda a prepararnos de vivir en unas vidas obedientes para Dios. O sea, nos prepara, porque estando quebrantados ahí, quebrantados delante del Señor, o sea, ahí Dios puede moldearnos, Dios puede comenzar a edificarnos. El rey, la verdad es que el rey David en este versículo estaba ejerciendo algo proféticamente, lo que el apóstol Pablo predicaba a los creyentes en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomad en cuenta la misericordia de Dios. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, pregunto, o sea, el apóstol Pablo decía aquí, santo y agradable. ¿Usted cree que en momentos tan doloridos así uno se siente santificado, o sea, santo? ¿Usted cree que uno tal vez dice me siento tan mal, ese pecado, y ahorita estoy hablando de lo personal, pero pronto lo traigo a la luz de lo que es entre su familia, entre su cónyuge, entre sus hijos, pero hablando personalmente a cada uno de nosotros, o sea, ¿siente usted como es santo y agradable en ese momento? No. Pero fíjate que en ese momento de quebrantamiento, Dios comienza a santificarnos. Porque en ese mismo Salmo 51 dice, Señor, lávame con hisopo y seré purificado. Dice también, decía en el mismo 51, por eso, wow, gloria a Dios, ese Salmo 51 es tan lindo y los dejo para tarea, usted lo lea completamente en su casa. Decía también el rey David, crea en mí, oh Jehová, un corazón nuevo. Y entonces, en medio de todo eso, o sea, cuando nosotros, y eso es lo que está contrito, o sea, es sentir y tener ese espíritu quebrantado. ¿Pero para qué? Para que después el Señor puede edificar algo santo y agradable para Él. Amén. Gloria al Señor. Hay dos puntos que quiero tocar en esta noche, que habla acerca de este sacrificio, cómo hacerlo en usted y en su familia. Porque miren, hermanos, es que el sacrificio, la ofrenda, como ahorita mismo el pastor estaba ministrando las ofrendas en el tiempo levítico traían para toda expiación del pecado, para, o sea, tener paz con el Señor, traían. ¿Y el sacrificio qué era? El sacrificio era algo que era lo mejor de su manada, era el mejor de su rebaño.
O también decía que en ese tiempo si no lo tenían, lo compraban y lo traían a los sacerdotes para ofrendarle delante del Señor. Entonces es algo que nos cuesta. Y la verdad es que leyendo el Salmo 51:17, o sea, tener ese espíritu humillado y contrito, eso nos cuesta también. Nos cuesta porque nadie le gusta ser humillado. Nadie le gusta sentir humillación. ¿O quién de ustedes le gusta sentir esa humillación? Nadie. Es que es algo que en verdad nos duele mucho cuando alguien nos diga palabras y nos humille o cometemos un error y sabiendo bien, o sea, después viene esa humillación. Entonces, en medio de esos sacrificios, o sea, lo que nosotros podemos ofrecer es algo que nos cuesta. Nos cuesta de hacer es rodearnos y humillarnos delante del Señor. Y es el cómo y cuándo uno debe de practicar este acto de sacrificio y ofrenda, personalmente y también con su familia. Y cómo Dios hace algo nuevo en nosotros y en nuestra familia a través de ese sacrificio. Amén. ¿Cuándo y cómo? Gloria al Señor. Dios. Pregunto, o sea, el domingo pasado predicó la pastora Lizzie de la iglesia en Tampa, y ella predicó sobre el tema del punto de quiebre. Y pregunto a ustedes, porque ella decía que todos nosotros vamos a llegar a ese punto de quiebre. Nosotros estamos en esta vida, como ella decía, hay altos y también vamos a tener nuestros bajos. O sea, el Señor nunca nos promete que todo va a ir muy bien. Vamos a llegar a momentos bien bajos y vamos a tener ese punto de quebrantarnos. Pregunto, o sea, ¿cuándo son tus momentos débiles? ¿Cuándo? O sea, medite cuando usted tiene un momento débil. O sea, muchas veces decía también la pastora hace unos días que no se trata de que nosotros ponemos fuertes. No, yo soy súper. Esto no es para mí, no, pero es que delante del Señor tenemos que tener ese punto de quiebre. Tenemos que quebrantarnos. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando yo estaba meditando, o sea, Dios honra a los humildes y Él huye de los soberbios. O sea, Él huye de las personas que son soberbias. No, es que el orgulloso, altivo, amén, amado, amén, hermano. Pero lo que quiere ver es ese corazón humilde, esa persona que es, como decir, delante de Él se humille, Señor. Me gusta lo que dice Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Pero ahí dice, en mi angustia, o sea, no dijo en mi felicidad. Aleluya. No. El rey David dijo en mi angustia. Entonces, y él era un rey. Y se demostraba, mira, amado, este no es el único salmo. El rey David sí derramaba su ser delante del Señor. Decía, Señor, en mi angustia te invoco, Señor. También le pregunto, ¿se sabe los momentos débiles de su familia? Santo. Le pregunto porque muchas veces puede ser difícil cuando un ser querido, su pariente, sus hijos están pasando por algo y a veces, no sé, uno se siente apenado de preguntarle, pero ¿sabemos lo que está pasando? Mire, cuando yo estaba estudiando el Salmo 51, después
después de ese pecado que cometió el rey David, me llevó al libro de segundo, y esa noche yo recuerdo, pasé toda la noche leyendo y estudiando el libro de segundo Samuel, y todo el libro de segundo Samuel, porque uno se da cuenta que el rey, o sea, eso no fue su único error que cometió. Si estudiamos todo el libro de segundo de Samuel, vemos los errores y uno tras otro. Y bueno, vamos a mirarnos donde él sí reconoció, o sea, vamos a mirar algo, lo que él hizo bien. Mire, segundo de Samuel 12:24 dice: después de cuando falleció su hijo, vino y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Salomón, cual amó Jehová. O sea, David, sabiendo que su mujer, porque me imagino, o sea, antes de estos versículos vemos a un rey que estaba contrito y humillado. Pero ¿qué hizo? Se levantó, se limpió, se fue a la casa a orar, comió y estaba bien. Pero dice luego de todo eso, dice después llegó a su mujer y lo consoló. Porque no se habla de cómo se sentía Betsabé, pero nosotros, o sea, como mujeres, la pérdida de un hijo es fuerte. Para una mujer igual como un hombre. Decía el rey David que él estaba tirado en el piso todas las noches que estaba enfermo su hijo. Pero imagino, Betsabé le tocó a cuidar a ese niño enfermo, estar a su lado y verlo, tal vez tomar su último respirar al niño. Entonces yo me imaginaba que Betsabé estaba en un punto bien como su punto de quiebre. Pero ahí vemos que David llegó a su lado a consolarla. Y eso es algo bien importante. Como nosotros, o sea, viendo que nuestros parientes, o sea, nuestra familia, viendo que nuestro ser querido está en un dolor así, Dios nos llama a estar ahí, a consolarlos. Amén. Y llevarlos, o sea, en ofrecer ese sacrificio. Mira, amor, te sientes mal, vamos a orar, vamos a arrodillarnos, Señor, vamos a orar. El Señor te va a liberar de esa tristeza. Uno tiene que llevar a su cónyuge cuando se siente mal. Y mire, Dios derrama su bendición después de hacer eso, porque me imagino, después llegó ella y tuvieron otro hijo. Mira, qué lindo es eso, ¿eh? Pero después uno tiene que doblar la moneda, o sea, después analice el resto del segundo de Samuel. Y aquí nosotros vemos lo que estaba profetizando en segundo de Samuel. Profeta Natán le dijo una profecía fuerte. O sea, decía que las mujeres se iban, o sea, y su familia iba a caer en espada, y estaba desarrollando aquí. Segundo Samuel, capítulo 13, 21 a 22 dice: y luego, y esto era cuando la hija de David fue violada por su propio hermano. Y eso no pasó mucho después del capítulo 12. La hija del rey David, primeramente le manda a la hija a cuidar a su hermano Amnón. Le manda. Y Amnón, como tenía, como decir, una pasión por ella, le quería que ella le cuida. Pero luego él le violó. Y dice en el versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Hasta ahí, hermanos. O sea, sabemos de la emoción de David, estaba enojado. Pero no se habla de lo que hizo el rey David acerca. Y me imagino que como no hizo nada, pero solo enojarse, mira lo que después desarrolla. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar a su hermana. Y podemos seguir leyendo y usted va a saber, Absalón después manda muerte a Amnón.
huye de su papá, el juicio, y luego también Absalón después también muere. Pero miren todo eso. Yo pregunto, como un padre, si hubiera metido en el asunto David de cómo se sentía Tamar, si hubiera intervenido el rey David como papá a la vida de Amnón, hubiera sido diferente la historia. Si tan solo él hubiera acercado a su hijo. Mira, la primera pregunta que yo hice como un padre, ¿por qué le dejó a Tamar cuidar a su hermano? ¿Por qué no llamó a otra mujer o otra criada del palacio? Pero mandó a su hermano, y entiendo, son hermanos. Pero tenía que ser una intercesión de un padre, hablar con su hijo a entender lo que estaba pasando. Y decía, si nosotros analizamos el capítulo 13, decía que Amnón estaba enfermo de pasión por ella. Entonces yo digo, el papá no vio eso. El papá no le notó que su hijo estaba, como decir, con pasiones equivocadas hacia su propia hermana. Enfermo, decía la palabra de Dios. Pero el rey David no sabía distinguir esos momentos débiles de sus hijos. Y pasó lo que era una tremenda pérdida. Perdió y para sus dos hijos, Amnón y Absalón. Y la verdad es que Tamar pues se quedó con todo ese como indignidad. Ella fue una mujer que ya no se podía en esos tiempos casarse. Se tenía que quedarse así porque Dios perdió su virginidad y nadie me iba a honrar como mi esposo en ese tiempo. Pero tenemos que saber como padres y también hacia nuestros cónyuges esos momentos cuando estamos en ese quebrantamiento de espíritu. La importancia de presentarnos en sacrificio es para que nos siga, hermano. Porque de repente ustedes quieren quedarse en esa humillación. Ustedes quieren quedarse en esa depresión, como decir, culpabilidad. Quieren quedarse en lo que es ese sentir mal. Porque sabemos que cometemos un error y tratemos de tal vez cubrirlo, decir, estoy bien, Señor, estoy bien. Pero siempre va a haber algo que nos recuerda de lo que hicimos. Entonces yo me imagino que por eso el Señor nos dice, dame estos sacrificios. Un espíritu quebrantado, presenta delante de mí, dice el Señor. Preséntalo. Amén. El cómo. Quiero presentar delante de ustedes unas ministraciones de cómo. Y ahí les dejo los versículos ahí para que usted lo estudie más en su casa, porque la verdad es que yo sí me disfruté esta palabra y leyendo, pero vamos a mirar la ministración de Ana. La ministración de Ana. Esta fue una mujer que dice en el libro del 1 de Samuel, y comenzando desde el versículo 4 y adelante, ella era una mujer que era estéril, no podía tener hijos, y estaba casado con un hombre, y también tenía otra esposa, y ella sí tenía hijos. Pues la verdad es que no, ella cada rato se sentía afligida. Y dice, mire, que subiendo, ellos cuando iban a la ciudad para ofrecer sacrificios, o sea, aunque ella era la amada de su esposo, o sea, el esposo le amaba más a ella, pero no podía darle a su esposo hijos. Y la otra, Penina, la otra mujer tenía hijos. Y mire, la verdad es que yo decía en mi mente, decía en el versículo 6, y la otra que tenía hijos, o sea, le daba su ofrenda a ella y todos sus hijos, pero el mejor ofrenda le daba, la mejor ofrenda le daba a Ana, y le daba a ella para que ella pueda ofrendarlo delante del Señor. Pero aún, aunque esta recibe mejor ofrenda, la otra esposa le irritaba, decía el versículo 6, y su rival le llamaba. Y yo decía, no, tenían que ser como comadres. Si las dos estaban compartiendo
enojándola y entristeciéndola. Y ahí mismo, en el lugar donde ellos se subían para ir al templo a sacrificar delante del Señor, la irritaba. Señor, a veces con nuestra familia no debemos de ser así. O sea, muchas veces yo digo, y Señor, le digo, Señor, Padre eterno, hazme entender cómo está sintiendo mi familia. Yo no quiero irritar a mi esposo, yo no quiero irritar a mi hija. Yo decía mientras yo leía esto, porque muchas veces así somos, ¿no? Sin pensar. Cuando vemos que nuestros parientes están en un momento difícil y muchas veces venimos y ¿cuándo vas a sacar la basura? Y sabiendo que no se siente mal, métese en el baño y ya, ¿no? Y así afligimos y irritamos. Y tenemos que saber y entender, es sentarse en esa cama con sus hijos y platicar, hijo, ¿cómo le fue el día? Pero muchas veces llegamos a la casa y como estamos a prisa de terminar todo el día y ir a la cama y dormir y comenzarlo de nuevo, no, vete a hacer su tarea, no, ya saca su ropa para el día de mañana, todo a prisa. Pero tenemos que tomar ese tiempo y no irritar a nuestros familiares. Gloria a Dios. Pero quiero ir hasta el versículo 9. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebiendo el silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Saben? Con amargura. Yo me imagino que estaba con... Pero decía también que ella oraba en el corazón. Decía que ella, las palabras no se escuchaban. Entonces Elí viéndola orar ahí mismo en ese lugar, decía, esta está tendida. Está tomada un poco demasiado sidra. Decía el sacerdote. Pero dijo ella, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así tenemos que hacer. Derramamos y mire, no es que estamos clamándole al Señor. No es que vamos, pero tú no. Pero Dios entiende cuando estamos enojados. Dios entiende cuando estamos apenados. Dios entiende esas emociones. Pues Él nos formó. Él nos dio, o sea, lo que es todo, formó todos nuestros órganos y también nos formó nuestros sentimientos. Él sabe, Él lo sabe. Él sabe que cuando nosotros en verdad sentimos indignados, apenados, entonces llegamos a Él y Señor, ¿por qué? Pero no reclamándole, pero más bien derramando todo lo que estamos sintiendo delante de Él. Y miren, hermanos, porque yo siento, yo digo, cuando yo me acerco al Señor en esos momentos, cuando siento tan afligida, yo me acerco al Señor y siento como decir, el Señor quitándome esa carga. Gloria a Dios. El Señor como me renueva, me da como decir, después pone perspectiva, porque al despojarme delante del Señor, después viene ese silencio, después viene como ese momento y yo digo, Señor, yo sé que tú me vas a hablar. Gloria a Dios. Y con esa oración, ese espíritu quebrantado, ese sacrificio del Señor, o sea, toma esas cosas y igual yo me imagino como los levíticos hacían con la carne de esos bueyes y las ovejas, lo queman. Y uno después ya lleva esa paz. Amén. Gloria a Dios, amén. La ministración de Jesús. Y esto lo tomé de la misma pastora Lisney cuando ella predicó del punto de quiebra.
Mateo capítulo 26, versículo 37. Y amados, yo la verdad es que cuántas veces hemos leído este versículo y pensado, imaginaba cómo era ese momento. Decía la pastora, decía ella que ella lo podía visualizar cómo era. O sea, la Biblia dice, pero uno cuando dice, mire, dice ahí, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, no me imagino que el Señor estaba tan atribulado, que estaba a punto de lágrimas, no lo dice. Pero cuando uno está entristecido y angustiado, ¿qué hay de hacer? Uno quiere derramarlas, a veces uno no aguanta las lágrimas, por lo tanto que tratas y se siente como uno le está chupando por medio de los ojos, no puede, pero salen las lágrimas, salen cuando uno está entristecido. Y dice en el versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dijo a ellos, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco, mira, qué detallada es la Biblia, la palabra de Dios. Dijo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que no sea yo como yo lo quiero, sino como tú. Y uno, o sea, ya usted sabe lo que pasa después, regresa y encuentra a los discípulos dormidos, los que tenían que estar orando. Pero mira, este es el punto, primeramente. Hermano, yo creo, mirando la cena, yo creo que Dios no ha mandado para sufrir solos. Yo creo que por lo cual Dios ha mandado su familia, Amén. su cónyuge, ha mandado una congregación. Usted está en la iglesia. Nosotros no estamos para sufrir solos. Y mire, lo veo aquí. El Señor Jesús llevó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Me imagino que dejó los otros dos, de los 12 discípulos, y yendo un poquito más, llevó, como decir, los que estaban más cercanos a él, para decirle, mira, estoy tan triste, estoy afligidos, y necesito que ustedes oren por mí, necesito que ustedes vean por mí. Mientras yo voy allá, un ratito, voy aquí, necesito que ustedes quedan aquí y oren. Amados, por eso está la iglesia. La iglesia, estamos aquí para orar, pero no creo que cuando nosotros estamos pasando como una tribulación, que no debemos de sufrir a solas, no debemos de sufrir y aguantar ese, como decir, esa angustia. Dios nos llama y no es que uno piensa, no voy a contarle nada, no van a entender. ¿Por qué? ¿Para qué contarle? Si van a andar contándole a los demás. No, no es para eso, amados. Es para que oramos por usted. Oramos, porque Dios sabe que cada uno de nosotros hemos sido levantados, creados. O sea, tenemos el propósito, el plan que Dios tiene en cada uno de nosotros. Pero ya Dios puso un plan en cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Y ese plan, o sea, Dios nos use para ministrar a otros, para orar por otros, para estar ahí. O sea, que nosotros andamos. Por eso el pastor decía, tenemos que ser un pueblo unidos. Amén. Tenemos que estar en unidad. ¿Y cómo vamos a estar en unidad? Esto no le voy a contar nada. No. Dios quiere que nosotros seamos unidos. Y qué lindo, porque el Señor llevó sus discípulos. Y aunque los que no los llamó más cerca a Él, pero si leemos en Lucas, aunque no estaba ahí, Lucas no estaba ahí en ese momento, pero detalladamente dijo Lucas, él explicó la distancia que el Señor Jesús estaba a sus discípulos. Entonces yo me puse a preguntar, ¿cómo fue que los discípulos podían escuchar su oración? ¿Por qué? Porque tal vez él estaba tan angustiado. Señor, pasa esta copa de
Y ahí lo escribieron. Y la verdad es que por eso el Señor nos llama a estar orando por unos a otros. Así decía el apóstol Pablo, orar unos por los otros, orar. Tenemos que llevar a nuestros hermanos. Mire, hermano, no sé lo que está pasando, pero oro por usted, hermano. Te bendigo, Señor. Yo te voy a llevar en oración, hermano. Le voy a llevar en oración, hermana. Usted está en mis oraciones. Gloria a Dios. Y ahí es cuando el Espíritu nos ayuda a ministrarnos ese espíritu quebrantado para poder ofrecerlo. Porque cuando los sacerdotes ministraban las ofrendas, los sacrificios, eran todos los sacerdotes, los hijos de Aarón, y estaban a su lado ministrando todos. Pero no solo fue solo uno, no, pero todos ahí, unos orando, otros adorando, los otros cortando la carne, poniéndola a quemar. O sea, es un equipo, hermanos. Pero así ministraba Jesús en su tiempo de quebranto. Llevó a sus discípulos y les llamó a orar por él. Al final, en la administración de David. Y en ese mismo donde nosotros comenzamos con el Salmo 51, viene de 2 de Samuel, capítulo 12, 11 y 12, si ustedes quieren estudiarlo en la casa. En el libro de 2 de Samuel, o sea, y es algo que me impactó mucho, hasta hoy todavía lo leo y me ministro, es como el rey David se ministró en esa angustia, después de ese gran pecado que cometió. Dice, en 15 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios, mira, en medio de su hijo estando enfermo, se levantó esa oración, pero ya el profeta Natán ya le dijo lo que, a Natán, gracias hermano, le dijo lo que iba a suceder, pero rogó por el niño, ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar, pero no quiso. O sea, David estaba en el piso tirado. Y ahí ministrándose en ese sacrificio. O sea, me imagino que él decía toda clase de oraciones al Señor. Señor, llévame a mí, no mi hijo. Y se tiraba, esperando que el Señor tal vez le iba a caer sobre él. Pero ya cuando el niño falleció, dice el versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Wow. Gloria a Dios. La verdad es que ahí mismo, o sea, como un madre, y pensando del rey David, que después de que se le falleció un hijo, o sea, viendo la actitud y lo que hizo el rey David después de perder un hijo, se levantó a la casa del rey y le adoró al Señor. No es fácil, amados. Estando en tanto, como decir, dolor, duelo, no es fácil, pero el rey David tomó esa actitud como un padre correcto. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Usted sabe lo que eso me hizo sentir, como tipifica la Santa Cena. Pidió pan, bebió. Mira, amados, el sacrificio de un espíritu quebrantado, y pensando de la Santa Cena,
que cada vez que ministramos la Santa Cena, antes de ministrarlo, el pastor siempre da ese momento que podemos llegar delante de Él con ese espíritu quebrantado, llegar delante de Él con esa humillación y pedir perdón. La Santa Cena es ese momento cuando nosotros podemos llegar y ofrecernos como sacrificio, y luego seremos limpios, como dijo el rey David, para tomar la Santa Cena. El sacrificio, cuando lo ofrecemos, ese sacrificio de un espíritu quebrantado, es cuando Dios después comienza a cambiar todo. ¿Por qué? Porque le estamos dando algo, como le dije, le estamos ofreciéndole algo. No, o sea, sí, damos con diezmos y ofrendas, pero como decía el rey David, si holocausto tenía, yo lo daría, pero tú no lo quieres. Lo que el Señor quiere es nuestros corazones. Lo que Él quiere es que nosotros le obedecemos y vamos delante de Él, le presentamos lo que es dentro de nosotros, no que solo tratamos de enfocar ese sentimiento y si no, pero que le presentamos como sentimos delante de Él. El libro 2 Crónicas, capítulo 7. Y fíjate, amado, yo sé que muchos conocen este versículo, pero le voy a contar un testimonio. En un punto donde yo sentía mucha tribulación, recuerdo que después, no mucho después de cuando nació mi hija, yo andaba en la avenida haciendo unos mandados y tenía que notarizar unas cartas. Y venía una mujer que me iba a notarizar mis cartas y para hacer todos los trámites con la acta de nacimiento de mi hija y todo eso. Y sin saber, sin conocerme, aquella mujer me dijo este versículo: si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro, y se conviertaré de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Gracias, y Señor. sanaré su tierra. Amén. Es que el Señor duele de estar humillado, duele cuando estamos viviendo y sufriendo las consecuencias del pecado, duele. El Señor lo sabe. Pero lo que Él está esperando es que usted venga delante de Él, venga con su familia. Señor, ayúdame, yo no puedo con eso. Amén. Dios quiere para sanar esa tierra, porque ya cuando lo rendimos a Él, aquella aflicción, aquella cosa, Dios lo que hace, y yo lo veía, y lo veía en esa imagen de la ofrenda, Dios pone su mano en la tierra y comienza a crecer, germinar. Es que en medio, yo y recibo esta palabra, y el Señor dice, en medio de ese desorden yo haré crecer. En medio de su pecado, en medio Dios hace cosas nuevas. Uno muchas veces dice, yo no puedo, Señor, ¿cómo va a cambiar todo esto? Ya estamos, ¿cómo vamos a cambiar esta situación? Pero lo que Dios quiere es que usted le llega a sus pies. Aleluya. Como aquella mujer que tenía su frasco del perfume más costoso y le derramó todo ese perfume y derramó sus lágrimas para enjuagar sus pies. Dios quiere que nos llegamos hasta Él. El Señor quiere que dejamos esa pena, dejamos la culpa, dejamos toda aflicción, dejamos todo lo que sentía del pasado y que lo entregamos a Él, porque lo que va a hacer el Señor es algo nuevo. Va a convertir esa tristeza, va a convertir esa humildad, esa humillación, va a convertir esa culpa y lo va a hacer algo nuevo. Amén.
uníos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Mira, amados, porque en nuestra divinidad es cierto, a veces nosotros nos toca pasar consecuencias, nos toca, pero que si llegamos a sus pies, llegamos y nos ofrecemos como sacrificio, después lo que hace el Señor es nos exalte cuando lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él tiene cuidado de nuestra situación. Él sabe nuestra pasada, estaba ahí. El Señor estaba en ese momento. Tal vez hay algo de su pasado que usted no puede dejar, pero lo que el Señor ahorita está mandando es que como sacrificio lo entregamos a Él. Como sacrificio dejamos ese dolor del pasado, lo que nos causó. Mire, amados, escuché los testimonios y testificó un pastor en ese retiro pastoral que están haciendo ahorita mismo, o fue una anécdota que dijo el apóstol de un varón que llegaba a la iglesia pero que tenía una ira, una cólera, no sabía por qué era tan enojado y lo decía al pastor: mira, pastor, soy enojado, y no sabía, pero le contaba a su pastor: mira, de niño yo me orinaba en la cama. Y decía el apóstol en este testimonio, decía, y aquel varón decía que cuando un día quería tener un pijamán con sus amiguitos, su papá venía a él y le decía: hijo, si usted se pone a orinar en esa cama, yo te voy a sacar no solo la paja, pero se lo voy a contar a todos tus amiguitos de lo que usted hace. Mira, a veces hay cosas que estamos cargando de nuestros pasados. Hay cosas, cóleras. Y decía que aquel niño o aquel varón, cuando era niño, orinó la cama. Y el papá le envió delante de todos sus amiguitos. Y desde ese momento, ese niño creció un varón enojado. Y no fue hasta ese momento que su pastor le ministró que podía soltar eso, podía soltar el enojo. Amados, o sea, hay cosas en nuestro pasado que a veces nosotros cargamos y no sabemos cómo quitar esas raíces, pero el Señor nos da ese momento de sacrificio y muchas veces nos cuesta soltarlo, pero el Señor quiere que lo entregas. El Señor quiere que venga a Él a entregarlo. Miren, no es por casualidad que los sacerdotes, cuando hacían sacrificios, lo que quemaban era la gordura primero. Es el orgullo, la carne, todo. Muchas veces no queremos soltar eso, pero el Señor, en ese sacrificio de un espíritu quebrantado, el Señor dice: démelo, hijo, démelo a mí. Y el Señor después sana a su familia. Ya no es el hombre enojado que le lastima a su familia, ya no es la mujer que anda para arriba y para abajo, no eres el hijo desobediente, el hijo que no quiere escuchar, no quiere obedecer, pero más bien estás escuchando la voz del Señor. Aleluya. El Señor nos convierte en ese sacrificio. Gracias, Señor. Vamos a orar y voy a dejar este altar abierto. O sea, esta es su casa, amados. Esta es su casa. Este no es, como decir, nuestra iglesia, no, es su iglesia. Gracias. Este es su altar donde usted puede venir y ofrendar y hacer sacrificio al Señor. Entrégaselo. Así es. Entrégaselo. O sea, como decía, pruébalo al Señor. Así es, Señor. Y el Señor, mire, Dios va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Gracias.
plena en la cosa que antes te causaba angustia, lo que te causaba vergüenza, ya no va a ser así. Gracias, Señor. Dios te va a quitar ese dolor, Dios te va a quitar esa vergüenza. Gracias, papito. Ya ese pecado, ya no lo vas a pensar más. Humillamos delante El de Señor lo ti. quita. Ministra nuestro corazón, Señor. Vamos a tomar este momento de orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos, Señor, a ministrar, a ser ministrados. Abrir Gracias, nuestro Señor. corazón, Señor. Señor, Humillarnos delante de ti, a venimos delante de ti, reconocer nuestros Señor. errores, nuestras necesidades, nuestras Venimos delante de ti, debilidades, Señor. Gracias, papito. como decía el rey David, Que tú Señor, tienes control en nuestras con vidas, de corazones, nuestras Señor familias, Padre, Señor. humillados y contritos, Señor Padre. Gracias. Venimos delante de ti, Señor. Ayúdanos a Damos permanecer, gracias primeramente, a Señor, humillarnos cada día. porque tú nos das, Señor, esa oportunidad, Señor, ¿Cuánto a llegar confiadamente a tu trono, Señor, Cuánto te llegar, Señor, a anhelamos, tus pies, llegar a tu Señor, te necesitamos. altar, Señor, y ofrecernos, en el Señor, nombre de Jesús? como decía el apóstol Pablo, Señor, Queremos más como de ti. sacrificios vivos En el delante de ti, nombre de Señor. Cristo, Padre. Derramamos, Señor, todo, Queremos Señor, más de ti, Señor. todo lo que somos, todo lo que éramos. Así es, Señor. En tus manos están, Señor Padre, En tus manos estamos. para que tú, Señor, comenzar a formar lo que vamos a hacer en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor Padre. Toque cada uno de nuestros corazones, Señor, que podemos vivir esta palabra, Señor. Y que cada momento, cuando tocamos un punto, un momento de quiebre, Señor Padre, que tú, Señor Padre, nos hace recordar de venir delante de ti, Señor, ofreciéndonos, Señor, como sacrificio, Señor. Señor. Oh Rey, Señor, Gracias. oro por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, en este lugar. Oro, Señor Padre, por todas las familias, Señor, los matrimonios, Señor Padre. Oro, Señor Padre eterno, que tú, Señor, cada día a la luz de tu palabra, Señor, va fortaleciendo esos hermanos, va fortaleciendo esas hermanas, Señor Padre, Gracias, Señor. que se pueden tomarse de la mano, Señor Padre. Gracias. Como, Señor Padre, tú mandaste, Señor, a esos hogares, hombre y mujer, Señor. El hombre como cabeza de su hogar, Señor Padre. Gracias. Que pueden vivir, Señor Padre eterno, Señor, como ese sacrificio. Gracias, Señor. Olor fragante, Señor Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor, bendice a los hijos, Señor, también, Padre. Bendígalos, Señor, en el nombre Gracias. poderoso de Jesús. Aleluya. Tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres, Señor, el Dios que renueva, Señor, que transforma. Y lo creemos, Señor. Creemos, Señor. Vemos, Señor Padre, lo que tú has hecho, Señor. Y te damos gracias, mi amado Rey. Te damos gracias, Señor. Gracias. Señor, vemos lo que harás en este ministerio, Señor. Sí, Señor. Vemos lo que harás, Señor Padre, con esta congregación, con nosotros, Sí, Señor Señor. Padre. Por la fe lo creemos, Señor. Que podemos, Señor, a nosotros, Lo vemos, Señor, lo palpamos, ministros, lo sacerdotes de esta casa, Señor, ofrecernos Así también el es. sacrificio, Señor Padre, Gracias, Señor. como lo hizo el rey Salomón, Señor, cuando le dijiste esas palabras, Señor Gracias. Padre eterno. Que tú has, Señor, eligido esta casa donde more tu Espíritu, Señor. Y que aquí, Señor Padre, podemos, Señor, dar sacrificio de nosotros, Señor, y vivir para ti, Señor. Gracias, A Señor. vivir, Señor Padre eterno, Señor. A vivir en tu presencia, Señor, hasta aquel día que nos llamas, Señor Padre. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor,
Gracias. Te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria.